Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback donde semana tras semana realmente las consultas son muchísimas. Pero les propongo lo siguiente, en el programa del día de hoy, más allá de esta editorial que voy a hacer ahora en instantes, vamos a escuchar a los empresarios. Porque después de las elecciones, a vos, a mí, ¿saben lo que nos interesa? El trabajo, la producción, el consumo, una mejor calidad de vida. Dicho todo esto, comenzamos con la cuenta regresiva. Cuenta regresiva realmente, como dirían los cordobeses, bastante picante, ya que estamos hablando de Córdoba. Justo la encuestadora Subán Córdoba le dio un guarismo muy alto a Provincias Unidas, principalmente a Schiaretti en la provincia de Córdoba. Vamos a ver si esto se efectiviza o no. Por lo tanto, primer escenario. El escenario de la provincia de Buenos Aires que generó toda esta rueda, que generó todo este ruido, que generó alta volatilidad. El rol de Diego Santilli, el Colorado Santilli, no lo votés al pelado, votalo al Colorado, frase más, frase menos, así es el eje de campaña, pero la primera pregunta y la primera reflexión que nos hacemos, ¿cuál es el rol de Santilli? Cuando uno dice cuál es el rol de Santilli, la pregunta que uno se hace es, lo estamos viendo ahí, es la rueda de auxilio, indiscutiblemente. Si esa rueda de auxilio sirve para achicar la brecha que confirmó Javier Milei con el colega Eduardo Feynman, si esa rueda de auxilio sirve para achicar la diferencia, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar, para decir el PRO, forma parte de esta mesa, no lo abandones más. Segundo escenario, y ahí sí, yo le pregunto a los analistas políticos en todos los programas que han venido acá, decime cuánto mide Provincias Unidas. Nadie se quiere arriesgar. Pero, como les comenté hace un rato, el dato de la provincia de Córdoba, donde dice que Schiaretti tiene un número muy importante, está segundo La Libertad Avanza, tercero Natalia de la Sota, pero juntando a de la Sota y Schiaretti le quitan votos a el núcleo que le dio un flujo de votantes muy importantes a Javier Milei. Y el tercer eje es la economía. Y cuando hablamos de la economía, economistas ortodoxos u heterodoxos, hay una sola conclusión, un solo planteo. Estas son medidas de corto plazo y todos los empresarios están necesitando medidas de mediano y largo plazo. ¿Qué hizo el gobierno hasta ahora? Lo sabemos todos. Ancló el tipo de cambio para pisar la inflación. Cuando se pisó la inflación, el guarismo dio arriba del 2%, pero los empresarios empiezan a decir, no, tenemos que trabajar con estructura de costos, tenemos que trabajar con números. Pero en este escenario, que hay que trabajar con estructura de costos y con números, aparece un costo altísimo, que se llama la tasa de interés. En el día de ayer he hablado con empresarios y demás. Mirá, yo que siempre compro y vendo cheques, lo que han aumentado las tasas de interés y de pronto tienen que vender un cheque de un cliente para pagar los sueldos. O sea, un escenario, y fíjense qué paradoja, porque ya está instalado en la campaña y ya lo escuchamos a Javier Milei y después, cuando les presente a los empresarios que van a estar en el programa del día de hoy, empiezan a hablar de las pequeñas y medianas empresas. Empiezan a ver que ellas son las que proveen el 70% de la mano de obra. Motivo por el cual, la inquietud tuya, la inquietud mía, ¿qué es lo que piensan los empresarios de acá en adelante? Sabemos, por eso me pareció un enfoque diferente del programa al día de hoy, si hago un paralelismo en lo que es la medicina con los escenarios políticos económicos, somos un país donde hay hipertrofia de diagnósticos, millones de diagnósticos. ¿Y saben qué? Atrofia de soluciones. Pero lo más importante es escuchar a los empresarios, a los que tienen que pagar sueldos, a los que producen, a los que tienen maquinarias, a los que todavía están pagando maquinarias, a los que buscan que se recupere el consumo. ¿Qué es lo que esperan independientemente de la bandera política? En instantes comenzamos Feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos.
Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, lo dije, son dos referentes del sector empresario, muy conocidos en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Guillermo Ciro, acá me acompaña, mi amable Guillermo. Jóvenes amigos. Muy bien, jóvenes amigos. Y bueno, y Eduardo Regondi. Un placer. En el Zócalo figuran los cargos que tienen ustedes, pero me parece en este ping-pong, bueno, de acá en adelante. A ver, empecemos. ¿Qué es lo que esperan? A ver, primer indicador. ¿Te parece que arranquemos con tasa de interés, algo que ya preocupa hoy por la foto? Sí, pero además de la tasa de interés de proyectos de inversión, lo que nosotros necesitamos son reformas estructurales. A ver. La Argentina tiene un serio problema impositivo. Bien. Nosotros tenemos una presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal, y aclaro lo de municipal y lo destaco, porque ahora, como se le cayó la recaudación o la coparticipación, han inventado tasas al sector industrial que hace que uno, la verdad, a veces no quiera producir. Bien. Y no quiere invertir. ¿Puedo agregarte tenemos algo? Que trabajarlo. Y sí. que te aparece esa tasa, de pronto te meten alguna tasa en la factura de luz o en algún servicio. Bueno, además de eso, la factura de luz encubren sistemas de recaudación que son confiscatorios y extorsivos. Porque para mí, como empresario, la luz es un insumo. Decirle a la gente que no te conoce cuál es tu sector. Yo soy Guillermo Ciro, soy el presidente Guillermo Ciro ya está de la Confederación Económica pero tu empresa, de la provincia de Buenos Aires y fabrico ropa de cuero, bien, confección ropa de cuero. Bien. Cadena de valor del cuero, un noble material que tiene una gran calidad en la República Argentina, pero que lamentablemente no hemos logrado industrializarlo en un porcentaje mayor al 4 o 5%. El 90 o 95% se exporta o crudo, y no de este gobierno, sino desde el gobierno de Macri, que se empezó a exportar crudo, o se exporta con algún nivel de industrialización menor. Y después compramos valor agregado bajo y después compramos la zapatilla hecha en otros países que no cumplen con la normativa de la OIT. Mientras que en la Argentina tenemos serios problemas con el sector laboral, en donde la mochila laboral, para que la gente entienda, la mochila laboral son los juicios presentes y futuros. Bien. Y ahora uno tiene que trabajar sobre los juicios presentes y futuros, tiene que hacer, yo además soy contador, tengo que hacer previsiones. Por consiguiente, tengo que construir un costo sumamente mayor al de mi competencia internacional. Y eso porque tenemos que hacer reformas estructurales impositivas y adecuación y ayornamiento laboral y sobre todo destruir el curro y el negocio del juicio laboral. El juicio laboral. Tenemos un Regondi recargado, pero paso para el otro lado del estudio. Dale. Bueno, me la dejó por eso, viene recargado Regondi por el planteo que, bueno, contame un poco, yo diría que tomes como hilo conductor lo que dijo él. Si querés reforma laboral, a ver. Estamos absolutamente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Me parece que la espada de Damocles de la justicia laboral en la provincia de Buenos Aires es el factor fundamental para el industricidio. El industricidio no es que se abrió el mercado. Las empresas cierran cuando viene un juicio laboral. Digamos las cosas como son. Y Guillermo, vos dijiste muy bien. Y hablamos de los impuestos, pero nadie habla de las tasas.
que son como impuestos porque lo toman como si fuera un ingreso bruto, las municipalidades, enloquecidos, los ingresos brutos. Vamos de nuevo. Vamos por todo. Al público. Cuando hablas de una tasa, en vez de cobrarte un monto fijo, muchas es en función de porcentaje de las ventas. Es mi socio. De las ventas. Es el socio del empresario pyme, el municipio. Mucha gente no lo sabe eso. No. Que al empresario, porcentaje de las ventas, tenés porcentaje de las ventas del IVA, que te diría es valor agregado. Porcentaje de la venta de ingreso bruto, ahí ya empiezan los dos a decir, no, en una etapa, no en todas las etapas. Bueno, ahí ese multiplicador. Porcentaje de las ventas con algunas cargas municipales. O sea, ya empiezan a tener... La justicia, Gustavo, la justicia, porque si uno pudiera ir a la justicia y decir, no quiero pagar una tasa, porque es un impuesto, la justicia no me da pelota. Y entonces tenemos un tema. La justicia argentina, además de ser zafaroniana en materia penal, es recaldista en materia laboral. Entonces, eso nos está destruyendo. La gente habla que defendemos las pymes, pero apoyamos la justicia laboral como está ahora. Apoyamos que no se reforme. ¿Quién pierde con la reforma laboral? La industria del juicio, nada más. No pierde el empleado. Bien, ahí está. Vamos ahí. Nos detenemos ahí para ambos. Me tocó en el día de hoy, en otro programa, en la provincia de Santa Fe y demás, casualmente porque uno se asusta, ¿no? Para ustedes, reforma laboral, porque algunos lo toman, es equivalente a despido masivo. Ustedes que lo digan ustedes. Al contrario. La reforma laboral, primero ninguna reforma es retroactiva. Claro. Por consiguiente, los derechos adquiridos son derechos adquiridos. Bien. Lo que nosotros promovemos es ayornamiento de los convenios colectivos de trabajo. Hay convenios colectivos, por ejemplo, el de panaderos. Hoy estuve con el Centro de Panaderos del Oeste, que es del 94. Un convenio colectivo del 94. Los hornos que existían y los oficios que existían en el 94 no existen más. Entonces tenemos que ayornar los oficios, la capacitación de los oficios, y nosotros lo que no podemos hacer es que cuando vamos a contratar un empleado, tenemos que saber que cuando tenemos una pyme con 10 años de antigüedad y con 10 empleados dejamos de ser dueños de las pymes. Claro. Lo único que tenemos es un problema. Por eso empezaron a surgir que las pymes pasan a ser sociedades anónimas. Se están dejando de ser pymes a nombre de una persona, las unipersonales. ¿Por qué? Porque el otro día me llama el presidente de una cámara del sector de transporte de pasajeros, estuvo como loco, tuvo que ir a apelar a la Corte Suprema un juicio laboral, 480 millones de pesos, tuvo que poner 480, porque si no, no puede apelar por un despido de un trabajador que estuvo 11 años en relación de dependencia. Imagínense. Esto es solamente la muestra. Nosotros tenemos que entender que los derechos de los trabajadores deben ser garantizados. Ahora, también tenemos que tener y garantizar el derecho de buen empleador. No puede ser que nosotros seamos los malos de la película y los pymes somos trabajadores que nos levantamos a la mañana, generamos trabajo, pagamos impuestos, contribuimos a la sociedad y le damos el primer trabajo al vecino de la esquina. Y a pesar de eso somos todo malo, todos ladrones, y lo único que hacemos es castigar al empleado. No, muchachos. Tenemos muy mal lobby empresarial. Y eso es un error nosotros, como entidades, en donde las entidades, en mi caso pertenezco a una entidad provincial, soy el presidente de una entidad provincial, en donde nosotros tenemos que trabajar primero para elevar el prestigio de ser empresario que genera trabajo. Porque la construcción del trabajo es la construcción del sueño de los argentinos. Para que haya un nuevo trabajador tiene que haber un nuevo puesto de trabajo. Y si no tenemos las reformas estructurales que necesitamos, no vamos a generar nuevos puestos de trabajo. Bien, yo, Guillermo, le voy a pedir al señor director, y después continúo con Eduardo, le voy a pedir al señor director, si podemos escuchar al ministro de Economía, un minuto nada más para ustedes en el coloquio de idea. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros
que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que solo que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Bueno, ahí lo escuchamos al ministro de Economía. Yo suscribo cada palabra, cada letra de la frase del ministro Caputo. Absolutamente así. Para ambos, pero ahora te voy a pedir porque tenés mucha carga, Ciro. Para ambos. Esto va más allá de la ideología política, ¿correcto? ¿Sí o no? Desde ya que bueno, sí. Para vos lo mismo. Pero es sentido común. Bueno. Lo que yo me pregunto es por qué cuando se planteó esta ley de reforma no se votó. Pues yo puedo entender que la gente ultra acá vote en contra porque quiere voltear al gobierno y que la gente libertaria y el PRO la quería votar. ¿Y por qué no salió? ¿Por qué no salió? ¿A quién beneficia que no haya salido? Esto es política. Esto tiene que votarse ya, porque si no, no va a haber pymes en Argentina. La gente no quiere tomar y apenas se destrabe esto, se va a tomar trabajadores. Bueno, vos de tu sector, tu empresa, contar un poquito brevemente, Menda Fácil, tu empresa. Yo soy un empresario del conurbano, cuasi textil del conurbano bonaerense. Sí, correcto, Menda Fácil. Y con 80 años. Ahí tenemos. Sí, Menda Fácil. La Bardina, ¿cómo se llamaba? Tucones, los parches. Tucones, perfecto, listo. Provincia, bueno, para que ustedes vean, estamos con la gente que está atrás de la línea de fuego. Yo lo digo en el ámbito académico, ellos están en la línea de fuego, ¿sí? Bueno, entonces, en este escenario, ¿qué es lo que estás planteando? Preguntas, cuando se habla, la carga, o sea, la industria del juicio laboral, la has vivido y la has sufrido. Eso es el peor, es la espada de Damocles. Lo peor que nos puede pasar es ese estigma. Uno tendría que tomar muchísima más gente. Y conozco un montón, porque además soy dirigente gremial empresario de Tigre, de la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo tomaría gente. Y mucha gente, mucha empresa está tomando gente en negro por el miedo a esto. Con lo cual también es peligrosísimo tomar gente en negro. Porque además hay un montón de temas. Ahora la justicia se sacaron las sanciones, ¿no? Por la ley, por el trabajo en negro. Los jueces están dictando daños y perjuicios. Entonces ya no sabéis ni cómo medirlo. Es una locura. Estamos atrapados por una justicia laboral que es solamente negocio para la industria del juicio de los abogados laboralistas a favor de eso. Pero hay que decirlo con todas las letras. Lo mismo con el tema impositivo. Vamos al impositivo, dale. Lo impositivo, lo mismo que estamos diciendo recién con Guillermo. Hay que atacar, hay que bajar los impuestos, pero no solamente los nacionales que se han bajado un montón. El impuesto inflacionario nadie dice, pero se bajó. Hoy no puedo yo calcular un precio de un producto pensando en la inflación. Y mucho empresario lo sigue pensando y está equivocado. Hoy en el P por Q hay que tener mucho más cantidad que precio. Hay que cambiar la cabeza del empresario pyme. Yo no digo que estemos en el mejor de los mundos, pero el camino, el rumbo, para mí es absolutamente correcto. Bien. Y ahora vamos el escenario que está vinculado, un problema ahora, el gobierno, más allá, busca pisar la inflación, el ancla lo tiene con el tipo de cambio, más allá de Donald Trump, la compra de pesos por el Tesoro y todo el ruido que hubo en la semana, pero se da un factor, una variable, que es la tasa de interés. Contame un poco cómo lo están sufriendo ambos. Nada, el sistema financiero también tendrá que ayornarse, es carísimo. La verdad que no se puede vivir sin financiamiento. Ningún proceso puede ser sin financiamiento. Hoy estábamos viendo un tema que tiene que ver con la reconversión, la eficiencia energética, todo el tema de la energía solar. Y la verdad que para bancar un cambio estructural, para generar energía solar en una pyme, cuesta mucha plata y se repaga. O sea, se recupera entre 7 y 8 y 9 años, se recupera. Pero necesitamos que se financie. Claro. Y tiene que estar el sistema financiero financiando, que hagan de banco y que financien, que bajen la tasa. Pero bueno, es todo un tema macro muy, muy difícil de resolver, porque los bancos te dicen, nos complica la vida porque el riesgo país, bueno, hay que bajar el riesgo país. El riesgo país no baja, y no baja el riesgo país por todo este efecto macro político que terminamos perjudicados a las pymes. Porque si a vos a una pyme le decís una tasa de interés del orden real del 2% mensual, capaz que toma el crédito. Obvio.
Pero bueno, es un tema que hay que resolverlo. Yo insisto, el rumbo es correcto. Ahora, el acople de la macro con la micro, y cuesta trabajo lograrlo que se haga. Pero para mí el camino es correcto. ¿Vos ves un desacople de lo macro y lo micro? Sí. Yo creo que muchas veces los macros no tienen en cuenta que los micros tienen otra realidad. Nosotros tenemos otra realidad. A mí el riesgo país me influye. Tirá un ejemplo. El riesgo país me influye con la tasa de interés, pero mi problema es que hay comercios que no abren caja. Pero, y hay días que no abren caja. Escúchame, hago de Neustadt. Hablale a doña Rosa. A ver. A doña Rosa Sí, le digo, sí. es necesario bajar la tasa de interés. Sí. Para eso también tenemos que hacer una reforma impositiva, porque cuando vos analizás la tasa de interés, antes de impuestos es una tasa, después de impuestos es otra. Sí. Entonces, tenemos que entender que la República Argentina es un país que muy pocos pagan impuestos, por consiguiente se le cobra mucho a los pocos que pagan. Lo que tenemos que hacer como reforma impositiva es ampliar la base imponible. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. No puede ser que muchos que viven en country y vos ves que tienen autos importados, no paguen impuestos, son monotributistas sociales. Eso tiene que cambiar. Lo que nosotros tenemos que entender que la sociedad necesita la honestidad de nuestro rol en cada uno de los ámbitos en el cual tenemos que actuar. Bien. Entonces, también es verdad, si yo tuviera que pagar, o si tenemos que pagar todos los impuestos, la mayoría de los empresarios te dicen, mirá, es más del 60% de mis ingresos brutos lo que yo tengo que pagar impuestos, porque me ponen impuestos por cualquier cosa. Entonces tenemos que encontrar un sistema en los tres niveles, porque no alcanza solamente con una reforma laboral o una reforma impositiva nacional, cuando en la provincia de Buenos Aires te siguen cobrando percepciones de ingreso bruto en donde todos estamos financiando a la provincia de Buenos Aires, y no con la gestión de Kicillof, con la gestión, esto lo puso Pérez Mitter con Scioli, hace muchos años que puso. Entonces todos los empresarios tenemos plata sin tasa de interés, sin poder recuperar, porque el nivel de percepción es, yo vendo una operación con tarjeta de crédito y a mí me descuentan ingreso bruto 3 veces. Claro. 3 veces, no la puedo recuperar. Entonces, tenemos que reformar eso y también tenemos que reformar las tasas municipales. Para eso nosotros necesitamos que aquellos que administran la cosa pública la hagan con responsabilidad, con honestidad, que yo no dudo de la honestidad, responsabilidad, honestidad, pero fundamentalmente eficiencia. Porque si yo tengo que pagar seguridad privada porque en la provincia de Buenos Aires no tengo seguridad, tengo un problema. Bien, Entonces, y ahora me voy con Eduardo. Te doy mi percepción y ustedes, como empresarios, empezás vos. Lo escuché a Javier Milei ahora en los spots de campaña hablar de las pymes y hablar del 70% de la mano de obra. Antes no había escuchado ese discurso o ese énfasis. Hoy, acá en este programa, lo escuchamos al ministro de Economía hablar de las pymes y hablar de eso. Bueno, ¿cómo te sentís vos? Después le vamos a preguntar a Ciro, pero ¿cómo te sentís vos, Redondo? Y bueno, ¿se acordaron de las pymes? No, yo creo que en buena hora, me parece que siempre se tuvo en cuenta, a lo mejor no en lo discursivo, pero sí en las medidas. Primero hay que acomodar la macro y el fondo, hay que hacer la estructura del edificio. Y ahora estamos empezando con lo que serían, está mal dicho, La de segunda generación. Segunda generación, decir amenity va a caer mal. Pero en definitiva, yo creo que 1 año y medio fue un tiempo suficiente como para acomodar la macro. Era imposible acomodarlo en un mes. Eso es magia, y acá no hay magia. Y todavía ni siquiera dicen que está acomodada, porque vos viste cómo se mueve la macro con pequeños comentarios. Bueno, vivimos en un país muy especial, donde hay mucha gente... Con un tuit cambia el tipo de cambio. Y hay mucha gente que quiere volver para atrás. Porque esto no es negocio para muchos políticos. Este sistema macro no es negocio para muchos políticos. A ver. Y por supuesto, yo creo que... Pero tirá, ya que provocaste, tira la respuesta. Porque yo creo que la gente que vivía de la plata del Estado hoy por hoy no la tiene, porque hoy el Estado paga pésimos sueldos y la gente que quiere vivir del Estado hoy no les es negocio. Quieren volver al sistema donde el Estado bancaba todo. Y hay muchos empresarios que tampoco les sirve la no inflación, porque la inflación cubre la ineficiencia. Hubo muchos empresarios, está para ambos, hubo muchos empresarios muy atados a la vaca del Estado. Pero muchísimos. ¿Sí? Y a la vaca inflacionaria, ni te cuento si la inflación cubre todas las ineficiencias de los empresarios. Bien. ¿Qué dijo yo estoy de acuerdo con que la baja de la inflación lo que despertó es la ineficiencia de la gestión
Nosotros desde la entidad trabajamos en la eficiencia de la gestión. En una estructura de costos. En una estructura de costos, en la generación de energías alternativas para bajar costo energético, porque ahí entendamos que no solamente hubo una transferencia de recursos del sector productivo hacia el sector de servicios monopolizados y privatizados, sino también que hubo un incremento de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que están colgados en la factura de luz. Pero además de eso, uno de los grandes problemas que nosotros debemos empezar a entender, yo creo en un Estado fuerte, creo en un Estado eficiente y creo en un Estado eficaz. Porque el Estado somos todos, después discutamos el gobierno, pero el Estado somos todos. Claro. Ahora, para eso tenemos que tener diálogo y política. Yo me parece bárbaro y aplaudo que el gobierno empiece a hablar de la pyme. Hasta ahora no hablaba, la verdad que no estábamos dentro de la agenda. Ahora tenemos que empezar a estar en la agenda, porque estamos pasando un momento difícil. Bien. Difícil porque venimos con un ADN de reconocimiento de inflacionario en donde el negocio era comprar a 90 días y vender a 30, ¿no? O sea, porque uno ganaba con la inflación, solamente con la inflación. Eso nosotros tenemos que saber que hay que trabajar capacitación de los trabajadores, hay que promover eficiencia en la gestión de los recursos y empezar a incorporar herramientas de gestión. Ya no sirve más el negocio administrado en el bar de la esquina. Ahora hay que estar, hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. Ahora, el Estado debe acompañarnos, porque para eso pagamos impuestos. Yo he tenido muchas discusiones con funcionarios nacionales, provinciales, municipales, y les digo, mientras que a mí me sigan cobrando impuestos, yo quiero que la plata que pongo en impuestos vuelva en política pública. Si no, no me cobre más impuestos. El día que hagamos la reforma impositiva y no me cobran el 50% de mis ingresos en impuestos, yo acepto que el Estado se corra de juego. Mientras tanto, el Estado debe estar presente. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Eduardo. Señores, los agradecimientos a Producción Cero, a Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial. Esta camisa, este saco, es de Sastrería Windsor. Pasión por la confección.